Primeramente, cuando hablamos del Antiguo Testamento, de hecho, que siempre pensamos en la sección primera de nuestra Biblia, ¿no? Y cuando hablamos de la Biblia, bueno, estamos planteándonos ya como una obra acabada, como una obra culminada, ¿no? Y que nos vino, y la idea que tenemos a veces es la idea que la Biblia es una composición, ¿no? Que vino de hace miles de años, ¿no? Y bueno, si es palabra de Dios y todo esto, ¿verdad? Que es inspirada, que es revelada, que eso vamos a verlo en la clase siguiente, ¿no? Es decir, en el inicio de la clase vamos a trabajar ese aspecto, ¿no? Hoy estamos haciendo solamente un esbozo y, digamos, un panorama de todo lo que corresponde a esta parte. Entonces, eh, decimos que el Antiguo Testamento, entonces, es la sección que corresponde a los 39 libros de la Biblia, ¿no? Y también, de paso, también en el otro canon que tiene dentro del mundo católico, que son 46 libros, ¿no? Eso también tiene su porqué, ¿no? De por qué 39 libros para nosotros, 46 para la tradición católica. Eso tiene que ver cuál es nuestra base, nuestra fuente, o para tomar en cuenta el aspecto de los libros que han de corresponder o que corresponden al Antiguo Testamento, ¿no? De eso hay mucho que hablar, ¿no? Entonces, tomando de esa perspectiva, hay varias otras cosas que tenemos que plantearnos aquí. Bien, vamos a hablar algo sobre el contexto histórico-social del Antiguo Testamento, ¿no? Dentro de esto decíamos entonces que el Antiguo Testamento no ha sido hecho de una manera eh, especial, eso vamos a ver de repente si no da el tiempo acá, sino a lo largo del curso lo vamos a trabajar también, pero desde el inicio decía que el Antiguo Testamento, ¿no? Es una composición de documentos que vienen a ser escritos sagrados para el mundo hebreo, para el mundo judío, ¿ya? Que no fue entregado todo en un solo conjunto o que se determinó por ahí en un proceso canónico revisar cuántos son los libros o cuántos son y cuántos no son. Eso no sucedió, por lo menos dentro del mundo judío. Puede ser que más adelante los estudiosos lo hayan analizado, sí, eso sí podemos hacerlo y de hecho que hay toda una evidencia que es posterior de que cómo van poniendo en conjunto estos libros, ¿ya? Pero en el proceso más bien ha sido el pueblo de Israel el que ha ido dándole el perfil a estos escritos, ¿no? Que más o menos terminan en su periodo de conclusión o de culminación, es decir, de obtener todos los documentos o libros que corresponden a esta sección. Más o menos termina al final del primer y segundo siglo de nuestra era, ¿no? Final del primer siglo y comienzo del segundo siglo. Ahí ya tenemos entonces todo un documento que corresponde al Antiguo Testamento, pero que inicialmente no se llamó Antiguo Testamento también. Eso vamos a tomarlo en cuenta. El judío lo conoce como Tanakh. No se preocupe, ahorita esto solamente le estoy informando y vamos a redondear todo esto a lo largo y vamos a hablar, ¿no? Continuamente acerca de eso. Tengo inclusive aquí unos gráficos que yo mismo he realizado para que ustedes puedan tener esta división más en forma gráfica y puedan visualizar esta idea. Pero tenemos así, entonces estamos hablando acerca de, primero, de la primera sección que corresponde porque el texto hebreo tiene tres secciones, ¿no? Está dividido en tres partes, no tiene cuatro o cinco partes como, digamos, tradicionalmente lo conocemos, ¿no?
o cómo nuestros biblistas o especialistas han dividido el Antiguo Testamento que nosotros utilizamos, ¿no? En el mundo cristiano hablamos de Génesis, libros históricos, luego libros de los libros poéticos, ¿no? Eh, Después los libros proféticos, ¿no? Y dentro de los libros proféticos hablamos de profetas mayores y profetas menores, así que para algunos son cinco divisiones que tiene el Antiguo Testamento. Pero dentro del mundo judío no tiene esa misma forma, no es el mismo formato. La Biblia, primero, el Antiguo Testamento se conoce como Tanakh, T-A-N-A-J, Tanakh, o con K al final, cualquiera de los dos, Tanakh. Y esa palabra de Tanakh es una palabra compuesta, ¿no? Porque está indicando la composición exactamente o la división que tiene el texto hebreo, ¿no? La T por Torah, la N por Nevi'im y la J o J como Ketuvim. ¿Qué estamos diciendo con esto? La Torah, que es lo que conocemos nosotros como Pentateuco, está también el Nevi'im con N, que viene a ser los profetas, y el Ketuvim vienen a ser los escritos o también llamados salmos, ¿no? Entonces, esas son las tres divisiones que tiene el Antiguo Testamento hebreo, ¿ya? Que ya sabemos, no se llama Antiguo Testamento. El judío no tiene Antiguo Testamento, tiene Tanakh, ¿no? El Tanakh, el Hataná. Y el Hataná corresponde entonces a lo que nosotros tenemos también en la Biblia como Antiguo Testamento, por supuesto, ¿no? Ese es el nombre que le hemos puesto nosotros, pero que viene en alguna manera de la Septuaginta, porque el cristianismo ha seguido la tradición de la Septuaginta y la Vulgata, ¿no? Y yo le estoy dando este es una especie de resumen o adelanto de algunas cosas que vamos a trabajar con mayor detalle, ¿no? Entonces, la Septuaginta viene a ser el texto griego, ¿no? De el escrito judío, ¿no? Hecho en la Alejandría, ¿no? Que empezó por el 280 antes de Cristo y más o menos habrá sido entre el 120 o 160 antes de Cristo, ¿no? Que se va a culminar, ¿no? Luego viene la Vetus Latina, que traduce de ahí, y luego de eso la composición de Jerónimo, a la cual asumió él por una orden papal, que para realizar la revisión de la Vetus Latina, y de ahí Vulgata. Aquí, como ven, se habla también de que la Biblia ha sido hecha en tres idiomas, ¿no? En tres idiomas, pero el Antiguo Testamento es hecho en dos, básicamente, ¿no? En hebreo y en arameo, ¿no? En hebreo y en arameo. Esto tiene su contraparte, ¿no es cierto? Hay varios pasajes dentro del libro de Isaías, ¿no? Hay otros libros en libros históricos y algunos, no, perdón, en crónicas y algunos otros libros donde aparece algunas secciones donde están escritos en hebreo. No son partes nomás, no son ni siquiera capítulos. ¿Ya? Y la mayoría está hecho en hebreo. ¿Cuál es la diferencia en todo caso esto? Mira, acá les estoy mostrando a ustedes la escritura aramea, ¿no? Que es más o menos, que tiene que ver con el siriaco, algo por ahí. Pero este arameo no es la escritura original, ¿ya? Porque donde están viendo ustedes esa manito, esto que aparece como letra hebrea, en realidad en su origen es una
textos que son, o escritura que es originalmente aramea, ¿no? Ya, que los hebreos asumieron y que luego pasaron a ser parte del mundo hebreo. Y por eso los arameos después utilizaron otra nomenclatura, otra escritura, que luego se ha ido desarrollando y hoy se tiene esa escritura que está al costado, ¿ya? Entonces, si uno ve, por ejemplo, la la versión siriaca, ¿no? Hecha en arameo, arameo siriaco, originalmente es escrito así, con estas letras que aparecen aquí en la parte de hebreo, ¿no? Entonces, originalmente estas letras eran del arameo, pasaron a ser parte del hebreo y son conocidas como letras hebreas, ¿ya? Pero no son originalmente. Esa es una diferencia. Bien. Este, Ahora, hay algunos aspectos acerca del texto. Ya hemos dicho que no había un conjunto, este libro no es que terminó, a ver, estamos en el año 400 antes de Cristo, ya Israel había, o el reino de Judá había vuelto de la cautividad, habían comenzado la construcción de la ciudad, de los muros, del templo, ¿ya? Y como ya tenían su libro, el Antiguo Testamento, entonces ya, ¿no? Comenzaron su desarrollo. Pero eso no es así, porque si bien el Antiguo Testamento nos describe los profetas que estuvieron hasta más o menos hasta el 440 antes de Cristo, ¿no? Más o menos. Eh, en realidad, el texto, ese texto que cuenta toda esta historia, muchos de esos libros fueron escritos posteriormente. Entonces, ahí viene una parte de la historia nuestra que corresponde a lo que se conoce como este, la, la etapa intermedia entre Antiguo y Nuevo Testamento, que en el mundo evangélico decimos nosotros, o lo llamamos esa parte como la época de silencio. Y en realidad no hubo silencio. O sea, nosotros decimos silencio porque decimos que no ha habido inspiración de parte de Dios, ¿no? Así decimos. Pero es que la escritura nos habla de la historia hasta antes de todo ese tiempo, ¿ya? Pero el trabajo de composición del texto se hizo en esta etapa que se conoce como la época del segundo templo. Después de la cautividad, entonces hay una historia que se conoce como historia de Israel del segundo templo, ¿ya? Esa es la parte importante. Justo hoy día estoy por conseguir ese librito también que por ahí me interesó de Johann Meyer, que habla acerca de eso, ¿no? Que está hablando entre los dos testamentos y es la historia que habla acerca del segundo templo. Y es fascinante toda esa historia. Yo no, hice un curso, un diplomado que realicé, estamos haciendo también un trabajo, digamos, en colaboración, yo de forma personal lo estoy haciendo, ¿no? Y he realizado varios diplomados y he hecho uno sobre esta parte de, digamos, de la historia del texto. Y también he hecho un curso, de paso, en un seminario que se llama Historia del Interperiodo, ¿no? Entonces ahí hemos hablado acerca de toda esta historia. Y esta parte que le estoy mencionando corresponde a esa etapa, ¿no? En cuanto a composición del texto, ¿no? Del texto bíblico, del texto escrito, ¿no? Inicialmente el pueblo judío tenía la Torá, ¿no? Y la Torá ha sido su fuente, así el texto sagrado por excelencia, por importancia, ¿no? El judío tiene la Torá como en un alto grado
más que los profetas y que los escritos, aunque también estos son escritos sagrados, ¿ya? Pero el fundamento religioso, el fundamento de la nación, el fundamento del pueblo es la Torá, ¿no? Y no es solamente la Torá hacia secas, sino que es la Torá escrita, porque también está la Torá oral. No sé si sabían eso. La Torá oral, eso se compiló más o menos entre el primer siglo antes de Cristo y hasta el primer siglo después de Cristo y un poco más. Y eso se conoce, sí, un poco más, porque viene a ser más o menos de 150 a 200 después de Cristo, en donde ya la Torá oral se rescata para el judío y se rescata en un documento que se conoce como la Mishnah. La Mishnah es un documento que tiene entonces ese texto, ese documento que viene a ser la Torá oral. Y la Mishnah es parte del Talmud, el Talmud. Y el Talmud es lo que desarrollan los judíos hoy, ¿no? Tienen su Talmud, ¿no? Y también había un proceso de los talmudistas, ¿no? Que desarrollaron el texto, tanto escrito como oral, que viene a ser el Talmud. Entonces, el judío por eso tiene su Torá, tiene su Taná y tiene el Talmud, ¿no? Y entonces, la Torá oral, tanto como la Torá escrita, tienen el mismo nivel para el judío. Ahí es donde, digamos, tenemos una distancia, ¿no? Porque nosotros hacemos uso del Antiguo Testamento judío, pero no hacemos uso de la Torá oral, porque eso corresponde a Israel, ¿no? Solamente le estoy mencionando eso porque no voy a profundizar en este aspecto. Ahí no existe un solo Talmud, hay dos tradiciones de Talmud, que esto también corresponde a las tradiciones de las escuelas rabínicas, al pensamiento rabínico y fariseo que se desarrolló en los siglos finales antes de Cristo, ¿no? Y eso creo que también nos permite a nosotros tener algo importante. Si eso lo vamos a ver quizás para las clases, ahí sí vamos a desarrollar un poco más este aspecto, ¿ya? Si alguno tiene alguna pregunta también me la pasa también, y si quiere alguna cosita de esta que estamos mencionando, estamos lanzando así algunas cosas de detalle que vamos a ampliar en las clases, ¿ya? César, sí, adelante. Sí, profesor, buenas noches, pastor. ¿Cómo está? La Iglesia Católica menciona dentro de su teología las tradiciones. ¿Es igual a la parte oral lo que usted dice? No, 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 no. Cuando habla de las tradiciones, está hablando de la tradición de la iglesia, ¿no? La tradición de la iglesia se desarrolla a lo largo de la historia, ¿no? Y ahí creo que hacemos mal en el mundo evangélico contar solamente nuestra historia a partir de la Reforma, ¿no? Pero la historia, o quizás tomar un poco la historia de la iglesia hasta la Reforma y ahí terminamos. Pero hay mucho más que hacer ahí. El esbozo que hacemos dentro de la historia, ¿no? Que debe empezar desde Jerusalén, luego pasar por los discípulos y los documentos que aparecen ahí, y luego la historia de los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, dentro de los padres de la iglesia, claro, no hicieron tradición, lo que hicieron es velar por la enseñanza, la doctrina y el dogma. Ellos nos legaron, es decir, nos dejaron a nosotros todo un proceso, ¿no? Canónico, por un lado, del Nuevo Testamento, y también nos dejaron un soporte doctrinal, ¿no? Bajo el credo, los dogmas y la teología, ¿no? Eso nos dejó. Y después la iglesia comenzó a desarrollar su tradición, ¿no? Y eso viene quizás desde Jerusalén, pero básicamente la tradición que se afirma en Roma, ¿no? Entonces Roma va a tener ese perfil y ellos van a destacarlo, ¿no? La tradición de la iglesia, las creencias, lo que cree, lo que practican, eso hace que tenga el peso para su práctica de fe, ¿no?
tradición, magisterio, ¿no? Y la Biblia, ¿no? Son tres elementos que utiliza la Iglesia Católica. Nosotros utilizamos solamente la Biblia. No usamos magisterio, deberíamos tener un magisterio también para esto, ¿no? Y la tradición no la utilizamos, aunque tenemos tradición. Todos tienen tradición. Toda institución agrupada, todo grupo social siempre tiene su tradición. En los pueblos hay tradición. No es malo eso, la tradición. Eso es parte del quehacer y desarrollo de los pueblos, y también dentro de los grupos religiosos también la tradición tiene su lugar, ¿no? Y a veces, sin querer queriendo, las tradiciones pesan mucho también en las decisiones que tomamos en la iglesia, a pesar de que ellas no nos rigen, ¿no? Como nos rige la Biblia, ¿no? Dentro del mundo evangélico estoy hablando, ¿no? De eso. No sé si ahora tiene que ver con eso. O sea, el Talmud no tiene que ver con esa tradición, no, eso es parte del proceso, digamos, revelado de parte de Dios para Israel, ¿no? Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos que meternos en eso porque Israel, Dios le dio un trato, no diría que trato especial, porque no es un trato especial, ¿ya? Es un trato, sí, que marcaba también la ruta del propósito de Dios para el mundo, no solamente para Israel, sino para todo el mundo, ¿no? Ya, ¿alguien más levantó la mano? Mario me parece que se fue, o la señal se le ha ido, pero ahí está. Qué bueno, ya tenemos ahora casi 8 personas. Bueno, tenemos que duplicar, ¿verdad? Tenemos que duplicar este número. Esperamos que sea así. Y hemos dicho cuadruplicar, inclusive. Cuadruplicar. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes, bueno, les doy la palabra, ¿no? Por ahí alguien quería, me pareció, no pude interrumpir porque estaba tratando de compartir la idea, y entonces no quería interrumpir eso, y por eso no respondí, disculpe. Creo que fue una hermana, me parece, la que pidió la palabra. Pero bueno, seguimos entonces, si es que no hay alguna otra cosa. Digamos. Entonces, la tradición tiene un valor dentro de la religión, de hecho que sí, el judío también tenía su propia tradición, y por eso dentro de ese aspecto hay otros libros, están los Midrash, por ejemplo, ¿no? Y también otros escritos como se llama el Halaká, el Hagadá, ¿no? Todos estos documentos que asumen la interpretación del texto y la aplicación, cómo lo entienden, de qué manera se practica. Y también hay una parte mística, ¿no? Ahí está el Zohar, por ejemplo, ¿no? ¿no? El llamado libro de las luces, ¿no? Que también abona al tratamiento y la práctica de fe de judío, que de hecho no es una sola forma, ¿no? Hay la mística judía, la esotérica judía, ¿no? El judío practicante y el judío liberal y el judío no practicante, ¿no? Eso estoy hablando de hoy. En la esotérica, por ejemplo, se tiene la Kabbalah, ¿no? La Kabbalah. Entonces, estas son cosas que son parte de la tradición judía. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen su propia tradición. Entonces, dentro de esa tradición, solamente pesa la Torá escrita y la Torá oral que está en la Mishnah, ¿no? Bien. Ahora, aquí dice los textos premasoréticos. ¿Por qué hablamos de los premasoréticos? Porque el texto de la Masora es la base hoy día del texto hebreo, ¿no? Que se desarrolló o que se preservó más bien más o menos entre el siglo VI al X después de Cristo, es decir, en la Edad Media, los masoretas, que eran escribas, ¿no? Eh, desarrollaron una forma de preservar el texto y también preservar el idioma, porque ya se estaba perdiendo el hablar el idioma hebreo, porque ya casi nadie hablaba hebreo. Hubo un momento en que el hebreo llegó a ser casi letra muerta, ¿no? Y el resurgir del hebreo se le debe a los masoretas, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de textos premasoréticos, estamos hablando del texto antes de la masora. ¿Cuál sería? Bueno, por aquí tenemos en algún caso la preservación de esto entre los talmudistas, ¿no? Que decíamos los talmudistas de más o menos de 150, 250 por ahí hasta el 400, ellos tuvieron entonces la preservación del texto. Pero antes de eso hubo un momento en que el texto se fue desarrollando, ¿no? Y eso es que hasta más o menos los finales del primer siglo después de Cristo, el texto, se hallaba en estado de proceso de completar, ¿no? Todavía decíamos que no había sido completado, ¿no? Y existían varios tipos de textos, ¿no? No existía, en el Antiguo Testamento por lo menos, no existía una idea de texto recepto, o sea, no había un texto recibido, un texto que aquí está el texto y esto es lo que hay que seguir. No existió eso dentro del mundo judío, aunque ahora, bueno, eso no se ha descubierto ahora recién, pero sí se tiene el documento de Alepo, es un documento de la Masora, de una familia de masoretas que se halló en Alepo, una ciudad, ¿ya? Y algunos judíos dicen que ese vendría a ser el texto original. Ya ese sería el texto recto de alguna manera para ellos, pero no existe en la práctica un texto recto, es decir, un texto que esté en la base y ahora todos tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Más bien hubo tres tipos, ¿no? Según algunos estudiosos, ¿no? Tres tipos de textos, ¿no? Dentro del judaísmo, ¿no? Se acuñó tres tipos de textos, ¿no? Uno estaba en Babilonia, otro estaba en Palestina o Jerusalén, y el otro estaba en Egipto, en Alejandría, ¿no? Y estos textos es fácil, esto corresponde de Babilonia, y ahí viene el Talmud babilónico, ¿ya? Y ahí está en este caso este personaje llamado Gilel, ¿no? Gilel el Masoreta, ¿no? Los rollos que se utilizaban en los servicios del templo hasta el año 70 representaban diferentes tradiciones textuales, ¿no? Estamos hablando de la tradición textual, o sea, del uso del texto, ¿no? No de la tradición en sí misma. La tradición puede decir muchas cosas. Hay tradición católica, hay tradición evangélica también, ¿no? Nosotros tenemos muchas tradiciones, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos, yo recuerdo del caso de los misioneros, ¿no? De Spine, de Zinzendorf, por ejemplo, y de alguno de ellos se cuenta de que de niño formó un grupo, un club, ¿no? Que se llamó el Club de la Semilla de Mostaza, y que él decía algunas cositas. Bueno, se cuentan muchas historias, o como la de Lutero, cuando se dice que Lutero estaba buscando ahí, le dijo al Señor que le dé una señal y le cayó un rayo y casi lo mata. Y eso a él lo tomó bien y asumió y dijo, ahora te voy a servir, Señor, toda mi vida para ti. Bueno, eso es una historia que es parte de la tradición evangélica. ¿Te das cuenta? No es que haya sucedido en sí mismo esa historia, ¿no? Son tradiciones pues, que tenemos, como hemos dicho, en los grupos, y los evangélicos tampoco dejamos de tenerlas, ¿no? Aunque a veces rechazamos, decimos, no, nosotros no nos basamos en tradiciones, no nos basamos en tradiciones, ciertamente, pero hay tradiciones, ¿no? Ahora, ahí está el detalle. Del texto babilónico provendría otro al que se le da el nombre de proto-masorético, ¿no? De ese texto, y que se impuso y había sido preferido por la lectura en el templo y en la sinagoga, ¿no? El texto masorético es un texto posterior, ya hemos dicho, ¿no? Que viene más o menos del siglo VI al siglo X, ¿no? De los escribas que se conocerían como masoretas. Lucas 4:16, por ejemplo, y al 17 nos lee el texto, ¿se acuerdan? A Jesús le dan el rollo, ¿no? Del libro, o un libro que se llamaba rollo, en realidad vamos a ordenarlo, ¿no? Es un rollo.
No es un libro tal como nosotros lo conocemos, ¿no? No había libros en esa época, o en formato de libro, vamos a decirlo así, ¿ya? Eran unos rollos, ¿no? Unos rollos. Esos rollos que tenían una forma especial, ¿no? Voy a, acá, acá tengo, por ejemplo, este es un papiro, ¿no? Un papiro de Génesis, de capítulo 1, ahora lo voy a poner aquí, que estaba de cabeza, aquí está, ¿ya? Y la escritura, digamos, esta era la forma, ¿no? Así, en formato de rollo, ¿no? O sea, así, ¿ya? Y lo abrían y se hacía la lectura, ¿no? Claro, este es una hojita nomás, ¿no? El rollo era bastante grande, ¿no? ¿Ya? Bastante inmenso, entonces se iba de un lado desenrollando y enrollando por otro lado, ¿no? Y le dieron el rollo pues, del libro de Isaías, y ahí leyó Jesús Isaías 53, ¿no? Ese es el texto que leyó. Bien, y posiblemente haya sido de esta línea, de este texto babilónico, porque era el que tenían ahí. El otro texto es el texto, dijimos que era el texto alejandrino, o la tradición alejandrina, ¿no? Que está aquí, ¿no? La de Palestina vendría a ser la de Jerusalén, que posiblemente tenga que ver con la tendencia del Talmud. El del texto babilónico provendría otro al que se le da el nombre de proto-masorético, pero de este lado, la versión griega se acaba de formar más o menos a mediados del segundo siglo antes de Cristo, y que incluyen los apócrifos, o los llamamos apócrifos, sí, que la Biblia, que la Iglesia Católica le llama deuterocanónico, ¿no? Y que que fue realizado en Alejandría por 72 ancianos, por orden de Ptolomeo Filadelfo, alrededor de los 80 a.C. Ptolomeo Filadelfo quiso tener, él estaba desarrollando de paso ese proyecto que hubo en la antigüedad en Alejandría, que fue la gran biblioteca, ¿no? La gran biblioteca de Alejandría, que según la historia, dice, y la tradición, la quemaron un grupo de cristianos, ¿no? No sé si eso fue verdad o no, pero se dice que los cristianos quemaron esa, esa biblioteca, ¿no? Bueno, bueno, en realidad hubo, a partir de la iglesia comenzó a tomar dominio dentro de Roma y todo el territorio romano, comenzó a destruir los templos paganos, ¿no? O los tomaban para sí, o lo destruían, o trataban de destruir a todo aquel que tenía prácticas paganas, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia, un poquito de ética fea, no me gusta esa historia, y que hay que reconocer, parte de un mal comportamiento de los cristianos en una época, ¿no? De perseguidos comenzaron a, ser, a perseguir, ¿no? Que eso es otro aspecto. Pero bueno, entonces, ahí nace la Septuaginta, ¿no? Eh, texto de los judíos de habla griega, que no fue declarado oficialmente por el judaísmo, ¿no? No lo reconoció, pero sí fue para uso judío y para tener ahí en la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y de ahí podemos hablar de ese texto entonces alejandrino, ¿no? Porque eso fue hecho en Alejandría. Dentro del texto masorético, que viene a ser más o menos los rabinos del primer siglo, los escribas talmudistas, preservaron una sola redacción que fue consonántica, es decir, de paso el texto de las letras hebreas, todo esto que ustedes ven dentro de las letras hebreas son consonantes, todo se escribe con consonante, ¿ya? El hebreo es una lengua consonantal. Ah, ahora, ¿qué dice? ¿Por qué decimos que es consonantal? Porque usa consonantes, por lo menos en la escritura. Para escribir solamente se escribe con consonantes. Ahora, hago una pregunta aquí. Si el idioma hebreo tiene consonantes solamente,
como hace con las vocales. ¿Existen las vocales o no existen las vocales en el mundo hebreo, en el mundo judío? Algunos van a decir que sí, sí, sí existen, y otros dicen que no, ¿no? O que originalmente, bueno, como es un idioma con consonante, entonces no hay vocales. Algunos asumen así, dicen, no, el hebreo no tiene vocales. Y creo que esa afirmación es falsa, no es verdad. No es que el hebreo no tenga vocales, sino que no tiene escritura vocálica, que es diferente. O sea, las vocales no se escriben. Las vocales sí tienen que tener, por lo menos, para poder pronunciar las consonantes, porque si no, ¿cómo podrían, ¿no? Hablar, ¿no? Necesitamos de las vocales son el sonido, ¿no? Lo que no tiene el idioma hebreo es vocales que se escriban, ¿no? O escritura vocálica, básicamente, ¿no? No tiene escritura vocálica, tiene escritura consonantal, tiene escritura de consonantes, nada más, ¿ya? Pero si se pronuncia, si no, imagínense, escuchen eso, ¿no? Bereshit bara Elohim. Eso es una oración hebrea, ¿no? Bereshit bara Elohim. Ahora, si quiero un poquito más, yo lo estoy hablando así nomás, ¿no? El judío dice, Bereshit bara Elohim, ¿no? Bereshit bara Elohim, ¿qué significa eso? En el principio creó Dios. En el principio creó Dios, ¿no? Pero tengo que pronunciarlo, Bereshit, por ejemplo, ¿no? Ahí está, Bereshit. ¿Cómo podría yo pronunciar la letra B, la letra R, la letra T, si no tengo las vocales? ¿Mm? Nosotros necesitamos de la escritura vocálica para pronunciar esa palabra. El judío no necesita de eso porque ya en su composición idiomática sabe cuándo o qué vocal va junto con la consonante, ¿no? Y la aplica. Y entonces por eso dice Bereshit, Bereshit, Bereshit. ¿Ya? Esa es la primera letra o la primera palabra que aparece en la Biblia en hebreo, ¿no? Bereshit. Y es el nombre que tiene el primer libro de la Biblia hebrea. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento? A ver, ¿cuál es el primer libro? Libro de Génesis. El libro de Génesis, por supuesto. Pero el judío no lo conoce como Génesis. Lo conoce como Bereshit, el Bereshit. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de Génesis? ¿Algunos se han preguntado por eso? O dirán ustedes, no, eso lo puso Dios. No, ese nombre no lo puso Dios. El nombre es Bereshit. El judío lo conoce como Bereshit y ese es el nombre original. ¿A qué se debe entonces el nombre de Génesis? ¿Alguno puede responder? ¿Tienen alguna idea remota por ahí? Si no lo tiene, diga no, simplemente. A ver. Bueno, Robert dice duda, ¿no? Claro, no, esa información generalmente no la conocemos, pues, ¿no? Sí, pues. Rosa dice, claro. Bueno, les doy el dato. Este es solo le estoy dando también ahí unas pastillas ahí, algunas cositas pequeñitas, ¿no? Que sirven de alguna manera. No es todo, pero ayuda en parte, ¿no? La palabra, el libro Génesis, el nombre que tiene y que se ha dado a esta parte de la Biblia, el primer libro, se le conoce como Génesis, porque en la Septuaginta, la palabra Bereshit se tradujo como Génesis. Es decir, no es no es la palabra que aparece en el texto hebreo. En el texto hebreo dice en Arji, en el principio. Pero la palabra que, digamos, le da el título al nombre es Génesis, porque Génesis es el inicio, el comienzo, ¿no? Entonces, por eso
la Septuaginta le puso eso, ¿no? Los autores de la Septuaginta le pusieron Génesis. Y como nosotros seguimos la tradición del texto de la Septuaginta, entonces de ahí el nombre a nuestras Biblias en castellano, Génesis. Si no hubiera sido por eso, de seguro que la Biblia nuestra le llamaríamos Bereshit, ¿no es cierto? Que es el nombre original. Sí. Sí, Rosa, a ver. Pastor, buenas noches. Dos preguntas. Ya. La primera, ¿por qué se valió, ¿no, de la Septuaginta? ¿Por qué no antes? ¿A qué se debió? Y el otro, ¿por qué ya nosotros como cristianos no evangélicos tenemos pues menos libros que una Biblia católica? Si hay al margen de la cantidad voy, si yo quisiera ir con mi Biblia católica a la iglesia cristiana, ¿en qué? No creo que haya ningún problema, porque yo he escuchado que, como usted también lo dijo hace rato, no debería ver menos libros en la Biblia que tenemos. ¿Por qué lo quitaron? ¿A qué se debió? Ya, ¿Desde vamos cuándo a ver ocurre? esto. Ya, muy bien, Gracias. 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 Y bueno, esta clase inicial nos da para poder conversar esos detalles. Sí, ciertamente. Lo que usted está mencionando es ahora, ¿por qué tenemos esos libros y por qué la tendencia de tomar el texto griego y no tomar el texto hebreo? Vamos a mirar esto. Primero, la primera iglesia o la iglesia inicial es la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y la iglesia de Jerusalén, pues, usaba el texto hebreo, ¿no? Se supone que utilizó el texto hebreo, porque en Jerusalén lo que tenían era eso, el texto hebreo, ¿ya? El texto de la Taná. Y de hecho, los primeros cristianos utilizaron entonces el Antiguo Testamento como escritura. De ahí Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriéndose a esto, ¿no? O porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está hablando de esta sección. No estaba el Nuevo Testamento todavía. No había ni siquiera, digamos, la idea remota de un Nuevo Testamento para los cristianos del primer siglo, ¿no? Y puedo decir con rotunda categoría que los primeros cristianos no tuvieron Nuevo Testamento. Y por supuesto tampoco tuvieron Biblia, porque no existía el nombre Biblia todavía, ¿ya? Eso fue posterior, es un proceso que tiene que ver con el proceso canónico del Nuevo Testamento que corresponde a la época de los padres de la iglesia. Esa es otra historia que no vamos a contar aquí, ¿ya? Pero tiene que ver con eso. Y es más o menos en el cuarto siglo donde se define el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento, en donde ya al terminar y darle el perfil de estos libros inspirados, entonces aparece el conjunto de Antiguo y Nuevo Testamento y por lo tanto se le llama Biblia a todo ese conjunto, ¿no? A partir del tercer, cuarto siglo, ahí podemos hablar de eso. Aunque algunos ya hablan de hasta del segundo siglo que había este documento, que todavía estaba en proceso del canon, ¿no? Pero que ya había algo como eso. Entonces, podemos decir que desde el segundo o tercer siglo ya había este documento y que se está por completar, porque en algunas sesiones hay algunos otros libros, ¿no? Por ejemplo, el caso del Códice Sinaítico, que tiene 2 libros en el Nuevo Testamento, ¿no? La Epístola de Barnabas y el Pastor de Hermas, que no son textos canónicos, ¿no? Que son importantes, sí, pero no son textos canónicos. Ahora, aparte de esto, para la predicación y la evangelización a los gentiles, entonces los creyentes cristianos que hicieron la misión y el trabajo comenzaron a desarrollar su tarea y eso es lo que más o menos se ha desarrollado o se conoce, de que utilizaron el texto de la Septuaginta para esa tarea, ¿no? Y acostumbraron a la iglesia a trabajar con la Septuaginta, ¿no? Porque el idioma importante, así como hoy día el idioma que nos conecta es el inglés, en la época de la historia de la Biblia, y especialmente en el primer siglo, segundo siglo, fue el griego, no era el hebreo. Si hubiera sido el texto hebreo, tendrían que aprenderlo los gentiles, tendrían que haber hablado hebreo, y no.
para la predicación, entonces comenzaron a utilizar el hebreo como idioma de comunicación y el texto hebreo que estaba dispuesto en la Septuaginta. Luego ese texto, ya hemos dicho, se desarrolló en la Vulgata, en la Betus Latina primero, y luego la Vulgata, que Jerónimo, le ordenaron a Jerónimo hacer esta versión, y la Iglesia de Roma lo asumió como texto base, y lo declaró así, ¿no? Porque se olvidaron del griego, se olvidaron del hebreo, todo, y el texto latino de la Biblia fue la que fue preservada fuera de Jerónimo, la Vulgata, y se hacían las traducciones en base a la Vulgata, y además que estaba prohibido traducir en lenguaje, en otro idioma que no sea, pues, en este caso, la Vulgata, ¿no? El latín, porque la Iglesia Católica, de paso, ¿no? Nosotros decíamos que la Iglesia de los primeros siglos utilizó el griego como lengua de comunicación, pero la Iglesia de Roma, que va desarrollando y tomando dominio sobre las demás iglesias, toma el latín como idioma oficial de la Iglesia, y ese idioma hasta hoy día, aunque ya no lo utilicen muchos, pero sí lo usan, sí lo usan. Los escritos que escriben los papas y los encíclicas vienen en latín, ¿no? El latín todavía es idioma de la religión dentro del mundo católico, ¿no? Entonces, por eso que tienen esa versión. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando nace la iglesia reformada, la iglesia protestante, siglo XVI, o es posterior, rompe con esta tradición y también con la autorización de no hacer traducciones de la Biblia sin autorización de la iglesia, y sobre todo en lenguaje popular o en idiomas comunes, ¿no? Que se conoce como en lenguas vulgares, así se le llamaba, ¿no? A los idiomas, ¿no? El idioma del pueblo, del vulgo, ¿no? Entonces, no había, estaba prohibido hacerlo en inglés, en francés, en alemán, en castellano, solamente había en latín. Ni siquiera estaba en griego, ni hebreo menos. Eso era solamente exclusivo para los judíos. Entonces, el movimiento reformador vuelve a la Biblia, ¿no? Y que de paso a la Biblia de Gutenberg, de Gutenberg es de latín, es la Biblia de Gutenberg. No es una Biblia en alemán. La Biblia en alemán, la primera Biblia en alemán fue la de Lutero. Y la primera Biblia en castellano fue la de Casiodoro de Reina, ¿no? Aunque también Tyndale y Juan Wycliffe hicieron también una versión en inglés, una traducción en inglés. Ellos son las primeras versiones en inglés. Y más bien en la iglesia estaban preparando un documento, ¿no? Que se desarrolló por orden de la iglesia, ¿no? Que se llamó la Biblia políglota, porque tenía varios idiomas, pero los idiomas bíblicos, especialmente estaba en hebreo, en griego, en arameo, también estaba en latín, esa versión, pero no usaban otro idioma. El latín no era idioma de un pueblo o de una nación, eso fue originalmente era de Roma, el idioma era de Roma, del Imperio Romano, pero que quedó dentro de la Iglesia Católica, ¿no? No sé si con eso respondo, hermana Rosa, ¿ya? De por qué este asunto, de por qué se usa la Septuaginta. Creo que quedó en el asunto de la cantidad de libros, ¿no? Ya, de la Septuaginta viene una documentación de libros que no están dentro del texto hebreo. En el texto hebreo decíamos, hay 20, son 39 libros para nosotros, o sea, en la cantidad que usamos, en la forma en el formato que tenemos, ¿no? Son 34, 39 libros. Ya. En la Septuaginta aparecen más libros. Y dentro de esos libros que aparecen en la Septuaginta, la Iglesia Católica rescata 7
y con eso su Antiguo Testamento es hecho con 46 libros, o corresponden con 46 libros. El nuestro corresponde a 39, que corresponden al texto judío. Pero hay otro detalle, ese texto judío, uno va a una Biblia hebrea y no va a encontrar 39 libros, sino va a encontrar 24. Y a uno se hace complicación, va a decir, bueno, ¿cómo? ¿Son 24 libros? ¿No son 39? Ahí sí viene el problema, ¿verdad? Pero esta información casi no conocen, hermanos, ¿ya? Así que se las doy. En realidad, los 24 libros, la suma de esos libros, son la misma suma de los libros que usamos nosotros en el Antiguo Testamento. En este caso, matemáticamente, 24 es igual a 39. Y uno dice, ¿cómo es eso que 24 es igual a 39? Es que los judíos, el mundo hebreo, cuenta sus libros de otra manera y los agrupa de otra manera y aparecen como agrupación de 24 libros. En el nuestro aparece como una agrupación de 39. Pero son los mismos libros. No hay uno más ni menos. Son los mismos libros. Sino que la composición es diferente. Ya hemos dicho, ¿verdad? Dijimos que la división hebrea es 3. Está en 3 partes. La nuestra está en 5. Porque la ponemos de otra manera. El orden que le ponemos es otro también, ¿no? Y para digamos, ampliar un poquito más ese detalle. Los libros que aparecen como primera y segunda, ¿no? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Todos estos libros no aparecen en el texto hebreo como primera y segunda. Es un solo libro. Un solo libro, ¿no? Reyes, ¿ya? Claro, cuando se publican, aparecen más o menos en el formato nuestro, pero son un solo libro en realidad, ¿no? En los rollos sí están así, como un solo libro. Un libro es Samuel, otro libro es Reyes, otro libro es Crónicas, ¿no? Y Crónicas está al final del Antiguo Testamento. ¿Mm? En nuestra Biblia aparece en otra parte, ¿no? En la sección de libros históricos. Pero el libro de Crónicas aparece al final. ¿Por qué? Porque está en la sección de los escritos. En la sección de los escritos hay una cantidad de libros que corresponden a los libros históricos también. Y Daniel también está en esa parte, ¿no? Daniel no está entre los profetas en la división judía, ¿no? Entonces, el orden es diferente, ¿ya? Aparte de eso, también está, creo, Esdras y Nehemías, que van juntos, los profetas menores, lo que llamamos profetas menores, son un solo libro que tiene 12 secciones, ¿no? 12 secciones de libros, pero que corresponden a uno solo. A eso se conoce como profetas posteriores. Los 12 le llaman. Los 12. ¿Ya? Los 12. Entonces, como los agrupan, al final son 24, ¿eh? Pero son la misma cantidad de libros, ¿ya? Entonces es cuestión de distribución nada más. Nosotros terminamos con los profetas menores con Malaquías al final, pero el texto hebreo no termina con Malaquías, termina con Crónicas. Por eso que en Lucas, ahorita no me acuerdo el texto, la cita bíblica, pero creo que 24 es Lucas 24, cuando está Jesús se encuentra, ya estaba resucitado, se encuentra con los discípulos en Emaús, ¿no? O camino a Emaús, ¿ya? Y ellos piensan que él es un forastero que no sabía, porque le va y les pregunta, ¿no? Como si no supiera qué cosa había ocurrido. ¿Y qué les pasa? Porque los ve preocupados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido por acá? ¿Pueden informarme? Dice, como tú no sabes las noticias que han sucedido acá, y Jesús de Nazaret, ¿no? Un profeta de Dios que ha sido, y lo han crucificado, y hace el tercer día, y que no sé. Bueno, y lo cierto es que el Señor les abre los ojos a ellos y les dice a ellos, que
no saben que la ley, los profetas y los salmos hablan de mí, ¿no? Dice, y le voy a leer básicamente eso. Esa es la división que corresponde a esa tradición judía. ¿Ves? La misma Biblia habla acerca de eso, ¿no? Muy bien. A ver si encuentro aquí en Lucas, es el capítulo 24, ¿ya? Y vamos a mirar un poco ese aspecto aquí. Dice en esta parte, cuando está con, les dice, desde el versículo 17, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de esto que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una visión y dijeron que él vive, ¿no? Se metieron en esa visión y entonces fueron, dice, algunos de los nuestros al sepulcro y llegaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y el versículo 26 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Ves? En otro pasaje también habla de eso, también dice, ¿no? Que dice, en Juan 5:39 dice, las escrituras hablan de mí, pero en otra ocasión dice, habla de eso, ¿no? Que esto dice, ¿no? La ley, los escritos y los profetas hablan de mí, ¿no? Entonces, esa era una tradición que ya estaba un poco pesando en Israel, de ese formato que tenía el texto hebreo, de 3 divisiones, ¿no? Ley, profetas y escritos. Y Lucas ahí está hablando de eso, ¿no? Desde Moisés les habló hasta los profetas y todos ellos hablando acerca de lo que, confirmando que es lo que estaba aconteciendo con Jesús. ¿Y que él les estaba hablando al final, no? Que él había resucitado, ¿no? Bueno, eso ya nos da pie a nosotros. No, eso es el texto de Lucas. Cuando estamos hablando de Lucas, Jesús hablando de la ley de Moisés y de los profetas. No está hablando del Talmud. El Talmud todavía no existía. El Talmud en la época de Jesús no existió. No había Talmud. El Talmud es posterior, ya hemos dicho eso. Eso está en el primer siglo, se va desarrollando, ¿no? Y las 3 divisiones, no, las 3 divisiones del Taná. Las 3 divisiones del Taná. Del Talmud no, ni siquiera he mencionado la composición del Talmud, solamente he mencionado que la Mishnah es parte del Talmud, ¿no? Pero en el caso de Torah, Nevi'im, Ketuvim, que es lo que dice aquí el texto bíblico, se refiere al Tanat. Tanat, recuerda, o sea, no vayan a confundir. Tanat es el Antiguo Testamento hebreo, o el texto hebreo, mejor dicho, para decirlo. Es el Antiguo Testamento que nosotros decimos, Antiguo Testamento, a eso se conoce como el texto hebreo, que es el Tanat. El Talmud es la tradición de la Torah oral, ¿no? Con interpretaciones de leyes y todo eso en la Gemara, que es la otra composición, la otra parte del Talmud. ¿No? ¿Está bien, hermanos? ¿La aclaración? Sí, pastor. ¿Ya? El Talmud es otra cosa. El Talmud no contiene el texto hebreo, no contiene eso. Contiene la Torah oral, ya hemos dicho, que es la Mishnah. Y los relatos y tradiciones
tanto jurídicas, que se llama el Gemara. El Gemara y la Mishnah juntos hacen Talmud. En cambio, el Tanakh es el texto hebreo, ¿ya? La escritura hebrea. El texto sagrado, digamos así, ¿no? Porque así lo reconocían los judíos, como texto sagrado, ¿ya? Muy bien. Ya hemos hablado de esto. Lo que sí no hemos hablado es del texto masorético, ¿no? Estos detalles sí van a estar presentes en el curso. Seguro que algunos, esto lo estoy pasando rápido porque lo vamos a dar un poco más fuerte el asunto cuando ya estemos en el curso como tal, ¿no? Ya hemos dicho que los talmudistas, entonces, pero los rabinos, escribas, ¿no?, que preservaron una sola redacción que fue primera la consonántica, ¿no? El texto que hemos mencionado ahí, ¿ya? Y que el texto de la Masora, más bien, los masoretas inventaron unos puntos vocálicos porque ya se estaba perdiendo el idioma, ya hemos dicho, y entonces para preservarlo tenía que saberse cómo se pronuncia, ¿no? Entonces los masoretas inventaron unos puntos vocálicos, ¿ya? Unos puntos vocálicos que en este momento en hebreo no recuerdo el nombrecito, pero es un nombre muy especial. Pero estos puntitos, al poner en las vocales, entonces permitía que cualquiera que conociera los signos estos y la pronunciación de estos signos, entonces podía fácilmente pronunciar el texto hebreo. Y es decir, cuando uno encuentra esos puntitos, que de paso no lo usan en Israel, esos puntitos no se usan en Israel. En Israel se usa el texto, estas letras hebreas, ¿ya?, con las consonantes, y ellos pronuncian normal, sin necesidad de puntos. Los puntos vocálicos, llamados puntos masoréticos, ¿ya? Sí, pues, puntos masoréticos, ¿ya? O letras masoréticas que incluyen, ya hemos dicho, las vocales, la forma de escribir las vocales para pronunciarlo. Eso fue para preservar el texto, ¿eh? Por eso ahí estamos explicando ese detalle aquí. El escrupuloso cuidado de la transmisión, la necesidad de preservar el texto y el idioma, se dio en el texto masorético. El hecho de que las copias se tuvieran que hacer a mano siguió influyendo en ello. Así que los códices hebreos medievales más antiguos aparecen dos tipos de textos que se diferencian relativamente en poco y que se conoce con el nombre de dos grandes familias masoretas. La de Ben Asher, de Tiberias o Tiberiades, y la de Ben Neftalí. Y es el de Ben Asher el texto que se ha, digamos, preservado más puro y que está representado por el Códice de Leningrado o de San Petersburgo, ¿no? Y ese códice lo encontramos en el texto de Kittel, ¿no?, que se conoce como la Biblia Stuttgartensia porque se hizo en Stuttgart, en Alemania. Las sociedades bíblicas de Alemania lo ha preservado y lo tiene como libro, ¿no? Yo tengo ahí uno y es el texto que tiene los puntos vocálicos, ya hemos dicho, ¿no? Porque tengo también ahí otro texto en hebreo que no tiene los puntos vocálicos, ¿ya? Que eso sí es, lo que son sin puntos vocálicos es para uso judío, ¿ya? La que son con puntos vocálicos es para uso del gentil, que no es originalmente judío, ¿no? Y aquí están los masoretas, entonces, ¿no?, que hemos dicho empiezan del siglo VI al X, ¿no? Esa es la influencia. Inventaron un sistema de vocalización y de notas al lector para asegurar la pronunciación del hebreo, que había derivado de una lengua poco usada y que se libró de la desaparición. Llegaron al punto de contar las palabras y hasta las letras de todo el Antiguo Testamento para precaverse de alguna omisión accidental, amén de otras precisiones que nos parecen ahora curiosidades, pero que indican su celo por la fidelidad de la transmisión. Fijaron reglas muy estrictas, ¿ya?, para llenar las copias destinadas a la lectura pública,
y las que conforme a ellas resultaban defectuosas, las utilizaba solamente para lectura privada o para ejercicios escolares, pero no para lectura litúrgica, es decir, no para las sinagogas, ¿no? Y de ahí esto, bueno, aquí hay otras cosas que vamos a mirar después en su momento, estas versiones antiguas del Antiguo Testamento, las versiones arameas, por ejemplo, ¿no? Las versiones griegas, que ya hemos dicho, las versiones siriacas y las versiones latinas, ¿no? Entonces, no solamente habían versiones hebreas, ¿no? O la hebrea vendría a ser de una línea que pensaban los talmudistas y luego el proto-masorético y el texto masorético en sí mismo, ¿no? Pero hay estas versiones aquí que vamos a mirar en su momento, ¿ya? Ahora, esto aquí estamos señalando al Targum. El Targum también la palabra tradición, como Masora también es tradición, pero Masora en hebreo es tradición y Targum es una palabra aramea, ¿no? O siriaca, ¿no? Que significa traducción. También las recensiones cristianas de los siglos III y IV, el judaísmo había sentido ya la necesidad de adecuar el texto de la Septuaginta por dos motivos. No la consideraban como texto fiel al texto hebreo y la versión que se usaban los cristianos para demostrar que Jesús era el Cristo era la Septuaginta, ¿no? Las traducciones que sustituyeron a la Septuaginta llevan los nombres de Aquila, Teodosión y Símaco, que son las que miramos después. Bueno, ahí está la Betus Latina, que ya les mencioné también, y la Vulgata de San Jerónimo, ¿no? Entonces, que esa línea ya hemos respondido un poco a la palabra, a lo que nos está indicando, o la pregunta de nuestra hermana, creo que fue la hermana Rosa. Aquí está un gráfico de la Vulgata Latina del siglo IV, ¿no? Que fue realizada en latín por Jerónimo de Stridón, traducción bíblica más importante de la historia después de la Septuaginta, que fue el texto sagrado para la Iglesia del Occidente. Aquí decimos Iglesia del Occidente, pero la que dominaba la Iglesia del Occidente era Roma, ¿no? Jerónimo fue comisionado para revisar la antigua latina, o sea, la Betus Latina, y para el año 384 él había completado los evangelios y un poco después, y otras porciones del Nuevo Testamento. Él al final murió, creo que no terminó todo, de compilar todo, pero él, en su gran mayoría, él es el que revisó esta versión, ¿ya? Y es la versión oficial dentro de la Iglesia de Roma. Esto ya es una cosa del exapla que vamos a mirar en su momento. Acá está, aquí está el formato de la Septuaginta, que también lo reproduce las sociedades bíblicas de Stuttgart, ¿no? Alemania. Y aquí está esto hecho en griego, ¿no? En griego también estas letras son letras mayúsculas, no tienen acento ortográfico y ninguna figura ortográfica, ¿ya? A estas letras mayúsculas se le conoce como letras unciales. No se escribía con mayúscula y minúscula, ¿ya? Por eso hay un asunto también aquí que algunos no conocen, este asunto de, por ejemplo, cuando la Biblia aparece, estoy hablando en griego y en el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra espíritu, algunos dicen que como se refiere a Dios, entonces hay que ponerlo y habla de Espíritu Santo, entonces hay que ponerlo en mayúscula. Y en la versión en las versiones al castellano, le ponemos así, en mayúscula. Pero en la versión original en griego, todo es mayúscula o todo es minúscula, ¿no? Entonces, hay versiones del Nuevo Testamento en letras unciales, como se le llamaba. Las letras unciales eran las mayúsculas griegas. Y las minúsculas, ¿no? O cursivas, que esas son las que se utilizan hoy día. Hoy día se combina, ¿no? Tanto las mayúsculas como las minúsculas. Pero el idioma griego no utilizaba en el comienzo eso, ¿no? Así que cuando la palabra Dios, la palabra espíritu, eso tenemos que verlo en el contexto.
¿no? En el castellano sí, hacemos diferencia, ¿no? Si hablamos de Dios, lo ponemos mayúscula. Si hablamos del Espíritu Santo, lo ponemos con mayúscula. Pero en el griego no, ¿ya? Sí, Alexis, dime. Pastor, buenas noches. Entonces, bueno, sí recuerdo algo cuando tú nos enseñaste en el seminario, pero tengo una duda. Entonces, ¿cómo es que, porque en las traducciones a veces se menciona dioses o Ya. algún tipo de dios con D minúscula y cuando se menciona con D mayúscula al dios que nosotros conocemos, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo es que llegan a esa diferenciación o es que se basan al contexto literario en el cual se está desarrollando la palabra? Un poco por el texto literario, o sea, el contexto en que los traductores manejan eso, el criterio ahí viene a ser de los autores, ¿no? Que algunas veces sí la aciertan, en otros casos no, ¿no? ¿No? Lo que me estoy mencionando es que no hay que hacer ese énfasis entre mayúscula o minúscula cuando se refiere a Dios o al Espíritu Santo, ¿no? Porque a veces lo hacemos así, ¿no? Yo he escuchado predicadores que dicen, no, y aquí dice Espíritu Santo con mayúscula, entonces está refiriendo a Dios, ¿no? Ya. O a Dios con mayúscula. Eso es porque en el castellano, cuando estamos hablando de un personaje importante, siempre va con, los nombres van con mayúscula, ¿no? Y la palabra Dios, de paso, en nuestro idioma también no es un nombre, es un sustantivo común, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando nos referimos al Dios de la Biblia, y al Dios que está en el Nuevo Testamento, siempre le ponemos en mayúscula. Pero en el castellano, eso corresponde al castellano, eso es otra cuestión. No es, eso no tiene nada que ver con inspiración y con si canónico o no. Eso no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, eh, Dios, cuando se escribe en griego, se escribe, si es uncial, todo va a mayúscula. Todo va a mayúscula. ¿Ya? Si son letras minúsculas, todo va en minúscula. ¿Ya? Entonces, la referencia está en el trato, la forma, la narrativa, en contexto en que aparece la palabra, ¿correcto? Y ahí entonces tiene que ver el traductor de cómo realizarlo y tomar en regla el idioma al cual se le traduce, ¿no? Y si el castellano te refiere que los nombres de personajes o nombres propios tienen que ir en mayúscula, lo pones, tienes que poner en mayúscula, ¿no? Es eso nada más. Y cuando se corresponde cuando hay una referencia acerca del Dios cristiano, entonces siempre se pone en mayúscula en nuestro castellano, ¿no? Es cuestión del idioma simplemente, ¿no? Eso es nada más. No hay ahí una cuestión teológica, ni dogmática, ni digamos, de doctrina. No tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Creo que se entiende. ¿Ya? Algo más que quiero, ya, quiero mencionar otro detalle más con esto, porque estamos en este asunto del Antiguo Testamento, ¿no? Nuestra hermana nos mencionó este asunto de la numeración y por qué es que aparecen más libros en la versión católica y menos libros en la versión evangélica. Bien, esto creo que es fácil de denotar, pero también hay, digamos, falta de información con respecto a esto. Y yo donde voy, donde puedo comentar, donde enseño, siempre lo comento cuando hay estudios como este del Antiguo Testamento o acerca de la Biblia. ¿Por qué es que tenemos diferentes cánones con respecto al Antiguo Testamento? Uno es porque en el mundo protestante, cuando se desarrolla la iglesia protestante, los líderes protestantes rechazaron los libros que estaban en la Biblia católica y no los tomaron como canónicos, ¿no? Eso fue un desarrollo que se fue dando en la iglesia, una lucha muy fuerte de reconocimiento de los textos, que de paso, por eso que en 1564, por ahí más o menos, se realizó el Concilio de Trento, ¿no? En esos años, ¿no? Fueron varios años de trabajo en Trento, y en Trento se desarrolló este aspecto del canon,
tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Y ahí es donde ellos ponen los libros de la Septuaginta, que ya, como utilizaba la versión Septuaginta, y eso pasó a la Vulgata, entonces ellos desarrollaron, entonces, que esa es la tradición del texto, ¿no? Y aparece con esos 6 libros, o 7 libros de más. Pero no son 7 libros de más, sino es la tradición que tenía el peso de la iglesia dentro del Antiguo Testamento, ¿no? Así que cuando Casiodoro de Reina realiza su traducción al castellano, ¿qué hace? Él traduce, ¿ya?, al castellano el Antiguo Testamento con esos libros que habían en la Septuaginta y en la Vulgata, tal igual como tenía la Iglesia Católica, ¿ya? Y claro, aquí de repente no hay mucho espacio, pero no sé cómo está el comportamiento de nuestra cámara aquí, pero aquí está, por ejemplo, este es el libro esta es la Biblia de Casiodoro de Reina, llamado la Biblia del Oso. Y esta Biblia del Oso, fíjense ahí está, no sé si pueden verlo, ¿ya? Ahí está el nombre. ¿Se ve el nombre? ¿Ya? Sí, pastor, se ve. ¿Qué dice ahí? El eclesiástico. Ajá. Este es el eclesiástico, no Eclesiastés, sino el eclesiástico. Este es un libro que nosotros llamamos apócrifo, ¿no? Está en la versión de Casiodoro de Reina de 1569, el eclesiástico. Y también está en Sabiduría y está también el de Macabeos, ¿no? El más conocido es el de Macabeos. Y lo curioso es que en esta versión, en la primera traducción al castellano, esos libros están mezclados en el Antiguo Testamento, no están en una sola sección, están todos mezclados dentro, ¿no? Tanto dentro de los libros canónicos inspirados y está dentro también esos libros. Cuando Cipriano hace la revisión de esta versión, ¿no?, Cipriano también respeta lo que había hecho Casiodoro de Reina, ¿no? Y pasa a su versión, a la versión de Cipriano, estos libros, solamente que hace un detalle. Él saca estos libros y los pone entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en medio los pone, ¿ya? Casiodoro los tenía mezclados en el Antiguo Testamento, estaban mezclados, pero Cipriano lo pone en medio. Y luego, por supuesto, esta versión se va a revisar, esa versión va a llevar a una revisión que se va a llamar Reina Valera, ¿no? La Reina Valera tiene entonces, está inspirada en esta de Casiodoro y en la de Cipriano, ¿ya? La siguiente versión va a aparecer como Reina Valera. Y la Reina Valera va a las versiones que se hacen de la Reina Valera respetan esta sección de libros que le llama deuterocanónico. Ese es el nombre que le puso el Concilio de Trento. Entonces, cuando se hacen las versiones y nuevamente las revisiones de Casiodoro, continúan produciéndose con estos libros. Fue Luciano, su nombre es Luciano, ¿no? No, Lorenzo de Lucena, Lorenzo de Lucena, ¿ya? Un revisor de la Reina Valera, en 1860, quita estos libros de la Reina Valera. Y a partir de 1860, recién, fíjese, 1569 se hace la Reina Valera, la Casiodoro de Reina, 1602 la de Cipriano de Valera, ¿ya? Y
la de Lorenzo de Lucena, la revisión que hace Lorenzo de Lucena, una de esas revisiones, ya había habido varias revisiones de Reina Valera, pero la de Lorenzo de Lucena es la que le quita esos libros, ¿ya?, de la Biblia Reina Valera. Entonces, a partir de 1860, la Reina Valera ya no tiene estos libros. Es por eso, ¿no? En una revisión hecha en 1860 se quita esos libros, ¿no? Ese dato que le estoy dando, hermanos, es un dato que casi nadie en el mundo evangélico conoce. Pocos son los que conocen esta versión. Y no sé si algunos anoten esos datos, porque a veces nuestra mente, hoy, mucho más que en esta cultura, donde tenemos la cultura del olvido, ¿no? Nos volvemos la memoria, ya no usamos la memoria, ¿no? Y olvidamos rápido. Entonces, no se olviden de ese detalle. Fue Lorenzo de Lucena en 1860 que quitó los libros apócrifos, o llamados también deuterocanónicos, los sacó del Antiguo Testamento, o de la versión Reina Valera, porque eso solamente ocurre en la Reina Valera, ¿ya? En cuanto a King James, no me pregunten porque no sé mucho de eso, del inglés. Ahí creo que la traducción de inglés desarrolla otra forma, ¿no? No tengo el remoto. Lo que sí sé es que la versión de King James no tiene los libros apócrifos, ¿no? No sé cómo será en las Biblias católicas en inglés, no lo sé. Supongo que respetarán su canon, ¿no? Por lo que Trento ha desarrollado. De seguro que es por ahí, de hecho. Bien, entonces, estamos haciendo estos datos y no sé qué les ha parecido, hermanos. Aquí está el códice Alepo que les mencioné y este es el códice Leningrado. Y estos códices de los más orientales, fíjense, acá están los puntitos, ¿eh? Estos puntitos acá, unas rayitas, puntitos, un puntito arriba, unos puntitos abajo, dos rayas abajo. Esos son las vocales. Son vocales. Acá creo que es un acento, pero este es vocal, 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 ¿no? Esto de aquí, con este puntito hacia esta letra, una vocal, ¿no? Y así. Los dos tienen esa misma composición, pero el texto original no tiene esas vocales, ¿no? Ahí está el códice Alepo, ¿ya? Este es el códice metropolitano. Fíjense, aquí está. Esta es la versión que no tiene vocales, ¿ves? Entonces, este es un texto consonantal. Pero en este caso, acá sí tiene los puntos vocálicos, ¿eh? Es el códice de Leningrado. Acá está la Septuaginta. Bueno, la Septuaginta y la hebreo, ¿no? Biblia hebraica o Biblia hebrea. La Stuttgartensia. Bien, hermanos. ¿Qué les ha parecido? A ver, comenten ahora. Les dejo para que estos últimos minutos tengamos ahí el espacio para conversar. No sé si alguna duda que les ha parecido. La información es mucha, es poca. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. Ah, qué bueno, tenemos casi 12, pero no todos se han inscrito, ¿verdad? Bueno, ahora sí, creo que a la hermana Juliana le van a tener que poner ese espacio para que ella se encargue de eso y también entonces elaboren si desean. Este es un primer momento, pero todos tienen que estar inscritos, todos tienen que matricularse, ¿ya? Y por supuesto, tienen que, digamos, contactarse con nuestra hermana Juliana Córdoba. Ella es la que va a estar al tanto de estos detalles de la inscripción. Así que espero que vaya bien con todo eso. Bien, tenemos que dejar de lado esa idea de que la ley ya pasó, ya no es, ya estamos en tiempo de la gracia, que el Antiguo Testamento no nos interesa. En algunas iglesias es así, ¿no? Ya no se escribe, el Antiguo Testamento ya no va, no es parte, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que la historia no es esa, ¿no? La historia es otra. La ley y la gracia van juntas, ¿no? Y permanece. Por eso dijo en Isaías, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Si la ley
ya no está vigente. Lo que está vigente, la que no está vigente es la ley ceremonial, sacrificial. Eso sí, pero la ley continúa. ¿Ya? Por eso, si no, no podría decir que la palabra de Dios permanece para siempre, porque la ley, la palabra ley, que es instrucción en realidad, tiene que ver con la Torá, ¿no? Es instrucción, ¿ya? Es palabra de Dios. Para el judío es palabra de Dios, y de ahí marca el asunto de que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Y por eso el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Está hablando de la Torá. La Torá es perfecta, que convierte el alma, ¿no? O la instrucción de Dios es perfecta, que convierte el alma. La ley no está especificada solamente a los 10 mandamientos, o a las leyes sacrificiales, o los mandatos que hay en el Antiguo Testamento. No, no, la Torá es mucho más que eso. Eso lo vamos a ver entonces a lo largo del curso, ¿ya? Gracias, hermanos.